pequeñas preguntas de escuela dominical, ¿vale? Los que lo sepan que respondan y los que no, pues que aprendan. Oye, es lo que hay, ¿vale? Quiero leeros un texto que tiene 1970 años. Un breve texto que tiene 1970 años. Y para que lo entendáis tenemos que saber quién sale en ese texto, ¿vale? Ahí están las preguntas de escuela dominical. La primera pregunta es, ¿quién era Félix en la Biblia? Un gobernador, muy bien. ¿Y quién fue Festo en la Biblia? Otro gobernador, el gobernador que cambió al gobernador Félix, era un corrupto, ¿vale? Eso está en la Biblia que allí por los capítulos 24 y 25 de Hechos, ¿verdad? Félix es un corrupto y luego ponen a Festo. Y Festo es otro tipo de gobernador, ¿verdad? Es un gobernador que está muy bien. Muy bien, ¿quién es Ananías en la Biblia? Perdón, Ananías, Anás o Anán, porque Ananías se puede contraer, se puede reducir a Anán, porque Ananías, ¿vale? O a Anás, ¿vale? ¿Quién es? Un sumo sacerdote, muy bien. ¿Y Caifás? Otro sumo sacerdote, porque es que Ananías, el sumo sacerdote, era de una familia de sumos sacerdotes. También lo pone allí en el libro de Hechos, ahí en el capítulo 4, que había un montón de gente. Era la familia de los sumos sacerdotes. Tuvo 5 hijos y los 5 hijos fueron sumos sacerdotes. Imagínate tú. ¿Qué cosas tenía la familia? Tenían el monopolio del sumo sacerdocio en Jerusalén. ¿Y quién fue Agripa II? Un rey. Agripa II era el rey, ¿vale? Y allí por los años 60, esto ya no está en la Biblia, no sale la palabra en la Biblia, ¿vale? Pero en los años 60, ¿quién era César? ¿Qué César había? Ya sabemos que era el emperador de Roma, pero ¿quién era el César? No era Claudio. Os doy una pista, se dedicaba a poner cristianos así como antorchas vivas en sus jardines y pegó fuego a Roma, ¿vale? Nerón era el César. Ese era el César en los años 60. ¿Vale? Hasta por ahí, por el año 64, 65, por ahí, ¿vale? Era Nerón. Vale, vamos a leer un texto que dice lo siguiente. Informado el César, esto no está en la Biblia, así que seguidme porque no lo podéis encontrar en la Biblia, ¿vale? Informado el César, ¿quién es el César? Nerón, pues. Informado el César de la muerte de Festo, ¿que era quién? El gobernador. Envió a Albino como procurador de Judea. Y el rey, ¿quién era el rey? Agripa II, ¿vale? Y el rey le quitó el sumo sacerdocio a José y se lo concedió a Anán, hijo de Anán. Mira, Ananías, hijo de Ananías, fíjate tú, otro de los hijos. El joven Anán era hombre de carácter severo y notable valor. Pertenecía a la secta de los saduceos que, comparados con los demás judíos, son inflexibles en sus puntos de vista. Siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín y llamó a juicio al hermano de Jesús que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo y con él hizo comparecer también a otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Pero los habitantes de la ciudad, más moderados y afectos a la ley, se indignaron. A escondidas enviaron mensajeros al rey pidiéndole que por carta exhortara a Anán que en adelante no hiciera tales cosas, pues lo realizado no estaba bien. Algunos de ellos fueron a encontrar a Albino, que venía de Alejandría, y le pidieron que no permitiera que Anán, sin su consentimiento, convocara al Sanedrín. Y Albino, convencido, envió una carta a Anán, en la cual, lleno de indignación, le anunciaba que tomaría venganza con él. Luego, el rey Agripa, habiéndole quitado el sumo sacerdocio, que ejerció durante solo 3 meses, puso en su lugar a Jesús, hijo de Damneo. ¿Habéis leído alguna vez este texto? El historiador Flavio Josefo tiene 3 testimonios en sus libros, en Antigüedades de los Judíos. Este es el libro 20, capítulo 9 y párrafo 1. Pero en el capítulo 18 hay una referencia a Jesús y en el capítulo 18 hay una referencia a Juan el Bautista.
Y esto se escribió alrededor del año 70, entre el 70 y el 90 después de Cristo. Este hombre estudió toda la historia de su pueblo y nos plasma aquí el testimonio del complot de cómo mataron apedreado a Jacobo, el hermano de Jesús, el Cristo. Y sobre la primera referencia acerca de Jesús, es verdad que los eruditos han tenido algunas dudas, pero la referencia sobre Juan el Bautista no hay ninguna duda que la escribió Flavio Josefo, que fue un general romano, un general judío que se alió con los romanos y luego, bueno, una historia muy larga, ¿verdad? Y sobre este testimonio acerca de la muerte de Jacobo no tenemos ninguna duda, ninguna. Y Jacobo no fue el primer cristiano en morir apedreado, ese fue Esteban. Tampoco fue el último en morir apedreado. Pero lo que llama la atención de este pasaje, y algo que sabemos por este pasaje y por otras historias similares, es que la muerte de Jacobo provocó una revolución en Jerusalén. La gente se indignó al punto de que expulsaron al sumo sacerdote de su puesto. La gente dijo, no es justo que maten a esta persona. Yo no sé qué tipo de vida llevaría Jacobo para que los enemigos de los cristianos dijeran, este hombre era un hombre justo y no merecía morir así. De hecho, a Jacobo, ¿sabes cómo se le recuerda? Jacobo el justo, Santiago el justo. Ese era el nombre que le pusieron la gente de Jerusalén. El primero de los líderes de la primera iglesia que fundó Cristo, 300 años antes, si uno lee Historia Eclesiástica de Eusebio, que se escribió allí por el año 340, 300 años más tarde, todavía se conservaba la silla donde él se sentaba en la iglesia, en Jerusalén. ¡Qué ejemplo de tío! ¡Qué ejemplo de persona que impactó de tal manera su ciudad que aún los enemigos de los cristianos lo respetaron! Ahora, yo me lo imagino de pequeñito, en casa, con Jesús. Y los papás diciéndole, Jacobo, ¿no te puedes portar tú también como tu hermano? ¿No te puedes acabar la sopa como tu hermano? ¿No te puedes portar bien como él? ¿No puedes hacer los deberes como él en la escuela dominical de la sinagoga? Ya está, ya se sabe el versículo el otro. Y yo no. Ahí está, don perfecto. ¿Te imaginas vivir con Jesús? Él no creía que su madre tenía un hijo del Espíritu Santo. Si la gente del pueblo la había acusado de que había sido violada por un romano. Eso lo decía el Talmud, lo dice el Talmud. Que los acusaron de eso. Porque no podían creer que había sido hijo de Dios, ¿no? Que había sido el Espíritu Santo el que había engendrado a Jesús en María. Jacobo no creía en Jesús. Pensaba que estaba loco. Mira, ahí está mira, es que ahora que más lo necesita, se va a predicar por ahí, en vez de trabajar en la carpintería como todos. De verdad. Pero en un momento de su vida, Jacobo tuvo que rendirse a la evidencia. Jacobo escuchó a Jesús. El sermón del monte seguramente él estaba presente. Sabemos que estaba presente porque en la carta que estamos estudiando estos días se refiere al sermón del monte cuando el sermón del monte se escribió por primera vez, escrito en el año 64 y esta carta es del año 60. Es que igual estaba allí presente, pero seguro que lo vio resucitado y eso cambió toda su vida. El Jacobo que ha ido con su madre y con sus hermanos a decir que salga Jesús de estar ahí predicando, que se le ha ido la olla, que está fuera de sí, dice el texto, ¿sí o no? Dice el texto que estaba que pensaban ellos que estaba fuera de sí. Ahora de golpe y porrazo es el anciano de la primera iglesia fundada por Cristo allí en Jerusalén. El presidente del primer concilio cristiano que está allí en Hechos 15. Él presidió el concilio. Y nosotros estamos aquí hoy meditando en una carta que él escribió para un montón de iglesias judías. Y por la gracia de Dios, el Señor inspiró este texto para que nos llegara a nosotros. Y tengamos el privilegio de estudiar lo que Dios quiere decirnos a través de esta carta. ¡Qué bendición poder aprender de una persona así!
inspirada por el Espíritu Santo. Alguien que transformó toda su vida. Alguien que demostró ser una persona tremendamente sabia. Y en esta carta vemos muchas de las enseñanzas de Jesús. Vemos muchas veces el trasfondo de las enseñanzas de Cristo. Vemos muchas veces el trasfondo de la enseñanza en cualquier pueblo judío, que se basaba evidentemente en los salmos, en los proverbios. Y es una absoluta bendición. Hasta ahora hemos estado viendo la larga introducción a la carta de Santiago, que es todo el capítulo 1. Todo el capítulo 1 es la introducción. A partir del capítulo 2 se va a repetir todos los temas que ha tocado ya en el capítulo 1. Nos hemos saltado un pequeño trozo, que es del versículo 19 en adelante, del 1:19 en adelante. Y ahí es verdad que hay algunos temas realmente interesantes. Hay algunos pasajes, yo creo que importantes, porque son la clave interpretativa del resto de la carta. En 1:19 se nos dice, por esto, perdón, déjame que lo ponga aquí. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y el capítulo 1 y el capítulo 2 se va a dedicar a esto de sea pronto para oír, el capítulo 3 se va a dedicar a sea tardo para hablar, y el capítulo 4 y 5 se va a dedicar a explicar lo que significa tardo para airarse. En el primer capítulo, pronto para oír es que poner en práctica la palabra de Dios, estar dispuesto a obedecer. Y en el capítulo 3, el tema de tardo para hablar va a hablar de que no queramos ser maestros, ¿verdad? Que mostremos nuestra sabiduría no con palabras, sino con hechos, ¿verdad? Y en el capítulo 4 y 5, pues el se tardo para airarse va a empezar a hablar de las contiendas, de las guerras, de los pleitos entre creyentes. Y esta carta está dirigida, como decía, como sabéis, a un montón de iglesias judías que están en la diáspora, porque muchos judíos salieron de Jerusalén. ¿Por qué salieron de Jerusalén? Bueno, porque perseguían a los cristianos por un lado, y porque en aquella época, también lo sabemos por el Nuevo Testamento, se pasaba hambre en Jerusalén. Mucha hambre, de tal manera que se tuvo que reunir ofrendas en las iglesias, ¿os acordáis? En Corintios y en algunas otras cartas que se habla de la ofrenda recogida para ser llevada a Jerusalén, para sostener a los creyentes. Y en este capítulo 1, al final de este capítulo 1, nos exhorta a desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia, nos exhorta a recibir la palabra de Dios, una palabra por la que nos ha hecho nacer a vida eterna, nos exhorta a ser hacedores y no oidores, que eso vendrá luego también en el capítulo 2, y nos habla de la perfecta ley, la de la libertad, que también sale en los versículos que vamos a hablar hoy, y de guardarnos sin mancha del mundo, explicando que esa es la verdadera espiritualidad, que la verdadera espiritualidad es buscar la santidad de Dios, no dejarnos llevar por el mundo, por aquellos pensamientos que nos alejan del Señor, ¿verdad? Santiago es un pastor con mucha experiencia, es una persona sabia. Y lo que vamos a ver hoy es una de las cosas que para él es el mayor obstáculo para que la iglesia avance. Es el mayor obstáculo para el crecimiento y la expansión del Evangelio, que no es la posición de los de fuera, sino es el problema de los de dentro. Fíjate tú. ¿Qué divide una iglesia? Pues lo que vamos a ver en este pasaje. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 13, dice lo siguiente, me gustaría que me acompañarais. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado en el suelo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hasta aquí el texto de esta mañana. ¡Qué texto tan increíble! Los eruditos se preguntan el por qué. ¿Por qué Santiago habla de este tema? ¿Y por qué pone los ejemplos que pone? ¿Está hablando de casos hipotéticos o está hablando de cosas que ocurren realmente en su iglesia? ¿Están pasando de verdad estas cosas? La situación que está describiendo es que hay gente rica, creyente, que está llevando a tribunales a gente pobre, creyente, en un tribunal que se celebra en la iglesia y encima la gente, el que tiene que juzgar, se pone del lado del rico. Son cosas que se preguntan los eruditos. ¿Hay problemas de discriminación, de favoritismo entre los asistentes a las reuniones de los domingos? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué habla de este tema? No a su propia iglesia local, porque esta es una carta general, una carta que se extiende a muchas iglesias. Y lo cierto es que los eruditos no se ponen siempre de acuerdo, ¿vale? No se ponen siempre de acuerdo. Pero sea cual sea la respuesta a esas preguntas, yo creo que una razón de peso por la que Santiago habla de este tema es porque él mismo ha discriminado a personas. Y él mismo ha sufrido la discriminación por parte de otros. Yo creo que él conoce de buena mano lo que significa eso. La palabra que está ahí, acepción de personas, es favoritismo, es discriminación, tiene todos esos sentidos, ¿verdad? De tratar a alguien solamente por la apariencia, ¿no? Se dice que si quieres conocer a una persona, tienes que saber cómo trata a los camareros. ¿Tú has visto esta gente que va a una terracita a pedir una Coca-Cola y trata al camarero como si no valiera un duro? ¿Tú has visto esta gente que se pone exigente? También se dice, si quieres conocer a alguien, dale un cargo. Ponle una plaquita en el pecho, ponle un galoncito. Porque hay gente que no prima a los demás porque no puede, pero en cuanto cree que tiene poder, madre mía, nen, se transforma Jekyll y Mr. Hyde de golpe y porrazo. ¿Conocéis gente así o no? A veces nosotros nos hemos portado así, hay que reconocerlo también. Hay gente que trata a los demás por la pura apariencia. Ayer me salía un vídeo en el Instagram de unos gitanicos que iban a un restaurante chino y les querían cobrar por adelantado, porque eran gitanos. A los restos no, al resto del restaurante no, pero ellos sí, tenían que pagar por adelantado. ¿No os ha pasado? A todos nos han pasado cositas, ¿verdad? Quiero poneros una foto, a ver si una foto que son 6 fotos juntas, ¿vale? Esto es un experimento que hizo Canon hace 11 años, ¿vale? Hace 11 años Canon contrató, la empresa de cámaras fotográficas contrató a 6 fotógrafos para fotografiar a la misma persona. Y el trato era, no podéis hablar entre vosotros a ver quién hace la mejor foto de esa persona, ¿vale? Y estas son las 6 fotos que hicieron. Otra de las condiciones era, no podéis hablar entre vosotros, tenéis que entrar, decirle a la persona que se ponga como vosotros decís y hacerle la foto en 5 minutos. Y luego veremos lo que ha resultado. Lo que no sabían ellos, que eran 6 fotógrafos profesionales, es que les dijeron a cada uno de los 6 fotógrafos una realidad diferente sobre esa misma persona. Y por eso veis las fotos muy diferentes. ¿Cuál es la foto que más os gusta? ¿Se ven bien desde dónde estáis? La del sillón está muy bien, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le dijeron a estos 6 fotógrafos sobre la persona. A ver si tenemos ahí la respuesta. Mira, al de arriba le dijeron que era millonario. Y por eso le puso así una cara así inspiradora, ¿no? Así, pum, primer plano inspirador, así mirando para adelante.
Al de abajo, el que está en el sillón, le dijeron que era pescador, que era un hombre que se dedicaba a pescar. Después le veía ahí campechano. Al del medio le dijeron que era un exconvicto, que acaba de salir de la cárcel. Ya tiene ahí cara de estar en la... Al otro le dijeron que era un medium, un vidente, allí con el sofá. Al del medio que era un socorrista que había salvado a una persona. Y ahí le dijeron que era un alcohólico en recuperación. ¿Te das cuenta cómo los prejuicios funcionan? Funcionan, sirven. A veces juzgamos por las apariencias, ¿no? Y la pregunta es si esas cosas ocurren en nuestras iglesias. Yo me he encontrado muchas veces con cosas así en nuestras iglesias. Y yo estoy convencido que cada uno de vosotros tendréis un montón de experiencias. Podríamos empezar aquí a explicar historias, ¿vale? Y estaríamos el día entero, la semana entera, el mes entero. Mi hermana, cuando iba a la iglesia, una vez hablando en el año 92, nos decía: Samuel, nos tratan así porque nosotros somos cristianos sin pedigrí. Si tuviéramos un buen apellido evangélico de 4 generaciones de evangélicos, igual nos tratarían de otra manera. Año 92. Y no le faltaba cierta razón. No le faltaba cierta razón. Porque a veces somos así. Si te ha ocurrido, quiero decirte que lo siento mucho. Muchísimo, no te lo mereces para nada. Escucha, para nada. No es la voluntad de Dios para ti, ni para esta iglesia, ni para cualquier otra iglesia. No te lo mereces. No es lo que Dios quiere, porque Dios te ama profundamente. Ha enviado a su Hijo a morir por ti. Eso es lo que vale para Dios. Ha preferido que su Hijo muriera en una cruz a que tú te perdieras, para poder estar contigo, para poder tener una relación contigo. Si has pasado por eso, que sepas que compartes con Jesús parte de su propia experiencia también. Esa experiencia te sirve para comprender algo acerca de Jesús, porque Jesús también lo padeció. Jesús también lo padeció. Había unos discípulos que estaban allí juntándose, hablando, y dijo: mira, he conocido al Mesías, y viene de Nazaret. ¿Y qué le dijeron? ¿De Nazaret? ¿Qué? ¿De allí? De allí, porque la gente de Galilea tenía mala fama. Mala fama, tenía fama de paletos. Escucha, ¿tú has escuchado algunas veces estos acentos que a veces los relacionamos también con paletismo aquí, ¿eh? O sea, no, también discriminamos perfectamente bien, ¿eh? Estos acentos de la Andalucía profunda o de la Extremadura profunda, con que no atasques de pueblo. ¿Has visto estos vídeos que son dos abuelos de pueblo hablando que dicen: yo no me entero de lo que están hablando? Yo no me entero. De verdad, digo, hablan español, pero yo no... Yo iba a cortarme el pelo, lo saben, algunos de aquí lo saben, que yo me cortaba el pelo en una peluquería de dominicanos allí en la calle Fontencañellas, ahí al ladito de la calle Fontencañellas. ¿Lo sabéis o no? Los de Fontencañellas lo saben. Y, oye, cuando hablaba el dominicano conmigo yo me enteraba perfectamente, pero cuando hablaban entre ellos, que no me enteraba, te lo digo, y digo, bueno, mi mujer dirá: es que es normal, tampoco te enteras cuando hablo yo, o sea, pero que y yo, no, de verdad, que utilizaban, entre ellos iban tan rápido que yo no. Bueno, esos acentos era el acento que tenía Jesús. Escucha, Jesús era de Galilea, y los de Galilea habían letras del hebreo que pronunciaban mal. ¿Te imaginas a Jesús con acento o te lo imaginas hablando como Pérez Millos? Tú te lo imaginas hablando como Pérez Millos, ¿vale? Pero Jesús tenía acento de Galilea. Escucha, y la gente le menospreciaba. ¿Que este qué? Este es el hijo de María, si este es el carpintero. ¿Cómo que el Mesías? Este no es nadie. Hasta que la gente le escuchaba lo que realmente decía. Cuando entendían lo que de verdad decían. Decían: ¿cómo puede ser que este hombre hable como hable si no tiene leyes, si no ha estudiado? Y lo mismo pensaban luego de los discípulos. Leed el libro de Hechos, lo vamos a estudiar en septiembre. Y se quedaban maravillados, de decir: ¿cómo es posible que esta gente sin letras realmente digan algo relevante acerca de Dios? Sufrieron discriminación. Se escandalizaban de Jesús, menospreciaban a Jesús. Pero Jesús no era así. Una vez se acercan a Jesús y decimos: maestro, sabemos que tú eres una persona de verdad porque tú no miras lo que mira la gente.
Tú no miras las apariencias. Y vaya si no miraba. Se junta una mujer de Samaria que había tenido 5 maridos y estaba ahora juntada con otro en aquella época solos para hablar. ¿Sí o no? Se autoinvita a cenar en casa de un inspector de Hacienda. Eso ya tela, o sea, a Hacienda, o sea, si no discrimina Hacienda ya, a un inspector de Hacienda corrupto y se autoinvita. Yo tengo que venir a cenar en tu casa esta noche. Como te hago una paralela, a ver. Y se convierte y lo transforma. Y está en el templo y ve a una mujer viuda metiendo allí 2 moneditas en el embudo. Porque tiene forma de embudo, tiene forma de cuerno de... Y dice, esta mujer ha ofrendado más que cualquiera de los que están allí. Porque toda esta gente ofrenda de lo que le sobra. Y esta mujer ha ofrendado de su corazón todo lo que tiene. La comida de mañana la ha puesto ahí. Jesús no se dejaba llevar por las apariencias. Una y otra y otra y otra vez. Jesús seguía por el corazón de las personas. Seguía por su propio amor hacia las personas. Nos amó cuando éramos enemigos. Pero somos tan rápidos a veces. Somos tan rápidos para juzgar. Pero Jesús es el que se levanta un día ahí en medio de un monte y dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Y bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y luego dice, y más hay de vosotros ricos, ¿no? Porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Jesús decía las cosas claritas, ¿eh? Jesús no estaba en contra de los ricos, ¿eh? En la Biblia encontramos mucha gente rica, ¿eh? Digamos que Abraham no tenía problemas de liquidez. No tenía problemas de liquidez Abraham. Ni David tampoco, ¿vale? El problema no es el dinero, ¿eh? Es lo que hacemos con el dinero. ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado para hacer su voluntad? Ahora, cuando llegamos a este texto, ¿sabéis? Una de las cosas que pasa con este texto de Santiago capítulo 2 y versículo 1 en adelante es que cuando llegas al versículo 1 te da la sensación de que está hablando de algo hipotético. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí, que sea. Dices, igual no está ocurriendo esto ahora. Pero cuando tú vas al texto en griego, te das cuenta de que lo de acepción de personas está al principio, es la tercera palabra. Y la primera es un no, pero de dejad de hacerlo. Lo que está diciendo es, dejad de discriminar a la gente en la iglesia. Dejad de hacerlo ya, es lo que le está diciendo. Y la palabra ahí para acepción de personas, para discriminación, es recibir el rostro, que es juzgar a la persona por su apariencia. ¿Es rico? ¿No es rico? ¿Es guapo? ¿No es guapo? ¿Me cae bien? ¿No me cae bien? No está mal tener amigos, ¿eh? Escucha, la Biblia no está en contra de que tengas mejores amigos que otros. ¿Entiendes eso? No vamos a ser los mejores amigos todos de los que estamos aquí. Es imposible, ¿vale? A veces te sobran dedos en una mano para contar los buenos amigos, ¿verdad? O con las 2 manos si tienes muchos, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de no ser injusto con los demás. No ser injusto con los demás. Es de eso de lo que está hablando este pasaje. Llega un hombre rico. En aquella época se alquilaban los anillos para ir a la fiesta, ¿sabes? Se alquilaban anillos de oro para aparentar. Entonces hay gente que está alquilando anillos de oro para llegar a la iglesia. Esto es lo que estaban planteando. Con un vestido resplandeciente. Y entonces, ¿dónde ponen al rico? En el mejor sitio, en la mejor butaca. ¿Está bien honrar a la gente que merece honra o no? Sí, está bien, ¿no? Hay que honrar. Hay gente que merece doble honor, ¿no?
Que bueno, 2 por 0 es 0, o sea que doble. Está bien honrar a las personas. Está bien honrar a las personas. Lo que está mal es cuando viene alguien que no te cae tan bien y entonces dice, mira, ¿sabes qué? O te quedas allí de pie o te sientas aquí en el suelo, a los pies de mi estrado, porque yo, que soy cristiano y estoy en la iglesia, tengo mi estrado. ¿Qué debería haber hecho un cristiano ahí? No te preocupes, querido. Aquí está mi sitio, siéntate tú aquí y yo me voy a ponerme allí de pie o me siento yo en el suelo. ¿O no? ¿Es lo que deberíamos hacer o no? Eso es lo que deberíamos hacer. Viene alguien que necesita el Evangelio, yo me levanto y le dejo el mejor sitio. Debería dejar el mejor sitio. Tengamos otra foto, a ver si ponemos esta foto, a ver si sabéis quién es esta persona. Esto no es escuela dominical, a ver si tenemos la foto. Tenemos una ahí de un hombre. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuántos años tiene este hombre? Bueno, tiene 39 años, ¿vale? Pero 39 años del 1914, ¿vale? 39 años del 1914. Este hombre era un predicador inglés, que su mujer falleció y se quedó con su niña de 6 años y con su hermana. Y entonces lo invitaron a predicar en Estados Unidos. Tenía 14 conferencias para dar en Estados Unidos. Y se pilló el barco para irse a Estados Unidos. ¿A qué no sabes qué barco fue a pillar este hombre? El Titanic fue a pillar. Señor, no podéis haberle puesto otro. No, cogió el Titanic. Y cuando el Titanic se empieza a hundir, mete a su niña de 6 años y a su hermana en el bote salvavidas. Y él está con su chaleco salvavidas predicando el Evangelio en el Titanic. ¿Te lo imaginas? El barco hundiéndose y tú predicando el Evangelio. Y ya está el agua hasta aquí. Y habla con uno que también está en el agua y le dice, ¿tú eres cristiano? Y dice, no. Dice, pues ten el chaleco porque tú lo necesitas más que yo. Y dejó huérfana a su niña de 6 años. Y aquí el hombre se convirtió. Que os habéis quedado de piedra. Hay que estar muy seguro de dónde vas, ¿eh? Y que vale la pena, ¿eh? Lo que Cristo hizo por ti, para hacerlo tú por otro. Se quitó el chaleco y se lo dio al no creyente, porque él sabía dónde iba y el otro no. ¡Wow! Si fuéramos así. ¡Wow! Si fuéramos así. Santiago lo tiene muy claro. Si discriminas a las personas por su apariencia, si te portas mal con gente por quién es, cómo es, qué parece, estás pecando. Y a veces forma parte de nuestra naturaleza. Escucha, forma parte de nuestra naturaleza. Si tuviéramos una drag queen aquí sentada en el asiento de a tu lado, ¿no? Con toda la parafernalia del vestido drag queen, igual te sentirías incómodo. Pero Dios ama a esa persona tanto como a ti. Tanto como a ti. Recuerdo una experiencia, una anécdota de un predicador que fue a unas conferencias para jóvenes y fue disfrazado de drogadicto. Y no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar, ¿no? Hasta que tocaba predicar y entonces pasó, ¿no? Dijo, a ver si... Pero a lo largo de la historia esto ha ocurrido. El avivamiento de los Wesley empieza porque a los mineros no se les deja entrar en las iglesias porque van sucios de negro, de hollín. Y entonces él va allí a predicarles el Evangelio. Y aquella gente se convierte a miles. El Ejército de la Salvación, ¿sabéis? Creo que es una organización cristiana, nace porque no se permite a ciertos pobres entrar en las iglesias, porque son mendigos. Y dice, pues no vamos a ir allí a predicarles el Evangelio. Pero estos oídos míos han escuchado, no en esta iglesia, en otra iglesia, que a ver qué vamos a hacer con la obra social porque la gente igual viene para aprovecharse. Que vengan y se aprovechen. Que vengan y se aprovechen. Igual entre aprovecharse y aprovecharse resulta que conocen al Señor.
Nosotros en la cárcel, cuando yo era coordinador del Ministerio Evangélico en la cárcel, ¿sabéis lo que nos pedían en la cárcel? Biblias de papel fino, no de papel bueno, de papel fino. ¿Sabéis por qué? Porque con el papel fino se hacían los porros. Pero me faltan dedos en las manos para decirle a la gente que se ha convertido leyéndose la Biblia entre porro y porro. Y dirán, no es posible. ¿Es que sí? Así de gente. Que hagan lo que quieran, ya el Señor les alcanzará. Pero nosotros diríamos, no, pues ahora Biblias de papel gordo. Bueno, somos como somos, ¿verdad? Pero la palabra nos dice claramente, si juzgamos mal a las personas, si tratamos mal a las personas, si discriminamos a las personas, somos jueces de malos pensamientos. ¿Estamos actuando como Satanás? ¿No estamos haciendo la voluntad de Dios? No estamos haciendo la voluntad de Dios. En cambio, por contraste, fíjate lo que dice la palabra, había parte del versículo 5, es que Dios ha escogido a la gente humilde. Dios exalta a los humildes, lo encontramos en toda la Biblia. Por todos los lugares, y humilla a los soberbios. Es que muchas veces la gente que se cree que tiene de todo, piensa que no necesita a Dios. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Si al final somos todos unos desgraciaicos, por mucho que tengas. Si vamos a acabar en el mismo sitio, todos. Y delante de la misma persona, todos. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Si hasta el dinero que ganas lo tienes por la salud que te ha sido dada y el trabajo que te ha sido dado y las oportunidades que te han sido dadas. Y eres quien eres por la familia que te ha sido dada. ¿Cómo no vamos a reconocer al Señor? Pero fíjate cómo el texto lo dice muy claramente. Dios ha prometido su reino a los que le aman. Ahí está la clave. Da igual si tienen más o tienen menos. Dios busca personas que le amen, personas que le busquen, personas que salen a su encuentro. El versículo 8 me llama muchísimo la atención, porque nos habla de la ley real. En nuestra Reina Valera, ley real podría ser la verdadera ley, ¿no? Pero es importante darnos cuenta de que es la ley del rey, la ley del reino. ¿Y cuál es la ley del reino? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo dijo muy claro. Lo encontramos ahí en Levítico, evidentemente, ¿verdad? Pero Jesús dijo, le preguntaron, ¿cuáles son el más grande de los mandamientos? Oye, pues mira, amarás a Dios sobre todas las cosas, ya lo he dicho antes, a los que le aman, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Es que ahí se nota si de verdad tienes fe o no. Tú no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. ¿Está eso en la Biblia o no? ¿Está en la Biblia? Está en la Biblia. Dice, pero si hacéis discriminación, si discrimináis a las personas, cometéis pecados y estáis convictos delante de Dios. Oye, pero escucha, Samuel, escucha. Por aquella de las cosas, no habías dicho, yo había entendido que el Evangelio consistía en que Dios te había perdonado todos los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Eso lo has leído tú alguna vez o no? ¿Y crees eso o no? ¿Sí? ¿Es verdad o no? Sí. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Es que, escucha, tú puedes ser salvo para la eternidad y desperdiciar toda tu vida. Tú puedes entrar en la eternidad habiendo acumulado un buen tesoro de buenas obras y recompensas de parte de Dios. Y bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, o entrar de resquilón, habiendo perdido todas las oportunidades. Tu forma de vivir refleja si has comprendido bien el Evangelio o no. Si tú has entendido que tú no merecías nada de Dios, que tú eras un enemigo de Dios, que tú merecías el infierno y aún así Dios te salvó y te ha perdonado todo lo que te ha perdonado, que es poco o mucho. A mí mucho. A ti no sé. Igual a ti poquito. Pero a mí, escucha, muchísimo. Tanto que yo no puedo sentirme superior a nadie.
Hay algunos versículos también que dicen, en honra prefiriéndoos los unos a los otros. Y cuando Pablo dice, yo soy el peor de todos los pecadores del mundo. El peor. Y tú dirás, Pablo. Sí, esa es la actitud. Ya va por buen camino. No hay pecados pequeños. No hay pecados pequeños, ¿verdad? Vamos para adelante y ya nos vamos ya. No sé Uy, ya. Tenemos que ir. Pero dejadme que diga algunas cosas más. Algunas pequeñas cosas más. Tu vida será juzgada por cómo tratas a las demás personas. Un día compareceremos delante de Dios. Y tenemos que dar cuentas a Dios de todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Tenemos que dar cuentas a Dios de nuestras relaciones. Y tenemos que ser conscientes de que toda persona ha sido creada a la imagen de Dios. De que tú no puedes mirar a los ojos de nadie a quien Dios no ame. A quien Dios no ame más que tú. A quien Dios no ame de una manera absolutamente indiscriminada. Que no ame absoluta y profundamente. Y sabiendo eso, tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Hay algún otro versículo que dice algo así como, verán vuestro amor? ¿No? Y reconocerán que sois mis discípulos. Y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. La Iglesia debe ser el lugar, la comunidad donde los valores del Evangelio se hacen absolutamente evidentes, donde los creyentes encarnan el amor de Dios. Hay un pasaje que me gustaría leer para vosotros, está en Romanos capítulo 12 y versículos 9 al 16, donde se refleja muy bien todo esto que hemos estado leyendo en este capítulo 2. Dice, el amor sea sin fingimiento. Es que Dios nos ha alcanzado con la libertad del Evangelio. Ya no tienes que llevar una careta, no la necesitas, Dios te ha perdonado. Ni necesitas dorar la píldora a nadie, no, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¡Wow! Necesitamos ser una iglesia que no se deja llevar por las apariencias. Una iglesia que encarna de verdad el Evangelio, que muestra de verdad el Evangelio. Una iglesia que no aparenta ser lo que no somos también. A veces. ¿Os ha pasado alguna vez que viene un gran predicador a la iglesia y entonces elegimos los mejores himnos de la iglesia porque queremos que, como que ya que ha venido fulanito, que sepa que aquí cantamos bien? Eso ha pasado. ¿Os ha pasado? Os ha pasado a todos, ¿no? Que a veces nos pasa, ¿no? Tenemos que tener las mejores luces de neón, ¿no? Yo conozco una iglesia en la que si eres guapo te ponen en primera fila porque es donde te pilla la cámara. Y dirás, no pasa. Escucha, mira las grandes discográficas evangélicas a ver si encuentras un cantante feo. Grupos de alabanza de franquicias evangélicas, ¿vale? A ver si veis un cantante feo. Son todos tíos de 1,90 m, rubios ahí. ¿Sí o no? ¿Me equivoco o no me equivoco? No me equivoco. No me equivoco. Bueno, alguno habrá, pero lo ponen ahí al lado en el coro, ¿vale? Lo ponen ahí al lado en el coro para que acompañe, pero ¿me entendéis? O sea, es una cosa tremenda. No, somos quienes somos. Escucha, no nos guiamos por las apariencias, nos guiamos por el corazón que ama a Dios y que busca a Dios y que desea adorar a Dios. Y el resto es fachada que no sirve para nada. Es madera que será quemada por el Señor en el día del juicio. Tenemos que ser gente honesta.
Una iglesia que acoge al hijo pródigo. O sea, yo he visto gente que ha estado 2 años sin ir a la iglesia, no aquí, escúchame, no aquí, ¿vale? Y el día que pisan la iglesia dicen, ¿cómo tú por aquí? ¿Cómo que cómo tú por aquí? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿no os ha pasado? Estos ojitos lo han visto y estos oídos lo han escuchado. Una iglesia que acoge al hijo pródigo y celebra que alguien sale al encuentro del Señor. Al Señor que sale al encuentro de cada uno de nosotros cada día para hacernos volver a casa. Y si hacemos eso, nuestro testimonio nos precederá. Nos precederá nuestro testimonio. La gente dirá, bueno, esta gente está loca, pero qué buena gente son. Ojalá fuera yo como tú. Escucha, que nuestra opinión sobre los demás palidezca a la luz de nuestro amor por cada uno de ellos. Que nuestra opinión hacia los demás palidezca ante el amor que mostramos hacia los demás. Que no nos importe nada más que amarles con el amor de Dios. Y eso transforma vidas y nos transforma a nosotros. Que Dios os bendiga.